Comenzamos un nuevo capítulo del Mentalista, ahora con Jane, Lisbon, Abbott y Danny Tracaz reunidos en una sala de operaciones. Abbott le muestra una serie de grabaciones de atentados. Primero, un coche bomba en Pakistán, después otros ataques similares en Egipto y finalmente un atentado contra el hotel en Indonesia. Todas las pistas apuntan al mismo hombre, Jan Nemec, un eslovaco entrenado por la mafia rusa y establecido en Beirut, Líbano. Mientras observan las imágenes, Lisbon pregunta si Nemec pertenece a algún grupo terrorista, pero Jane deja claro que no es un fanático ideológico, sino alguien que trabaja únicamente por dinero. En ese momento, Abbott presenta oficialmente a Danny Tracaz, agente de la CIA asignada al caso, quien será la encargada de colaborar con ellos. Cass explica que Nemec lleva años traficando explosivos y que la inteligencia internacional jamás ha conseguido acercarse realmente a él. Parte del problema es que el hombre evita por completo la tecnología, no usa teléfonos, correos ni nada que pueda incriminarlo. Jane señala que si la CIA acudió al FBI, significa que al menos tienen algo concreto. Entonces, Cass revela la verdadera razón de la operación. Nemec ha enviado chips falsificados de pasaportes a Estados Unidos, dispositivos capaces de permitir que terroristas entren y salgan del país y sin ser detectados. Además, según la información obtenida, grupos en Filipinas le pagaron 1,5 millones de euros por el envío, algo que para la CIA representa un paso más hacia un posible ataque en suelo estadounidense. La misión es localizar esos chips antes de que desaparezcan, y ahí es donde entra Jane. Cass le muestra una fotografía de Erika Flynn, la sofisticada estafadora que ambos conocen desde los tiempos en el CBI. Erika asegura que quiere colaborar, pero pone dos condiciones. Solo hablará con Jane y exige inmunidad total. Lisbon recuerda perfectamente quién es Erika Flynn. Fue arrestada por asesinato de su marido y más tarde logró escapar. Cuando Cass pregunta qué clase de relación tenía Erika con Jane, él evita responder de forma clara, algo que no le hace ninguna gracia a Lisbon. Incluso se burla ligeramente de la manera en la que Erika insiste en trabajar únicamente con él. Cuando la reunión termina, Lisbon detiene a Abbott para preguntarle por qué exactamente la incluyeron en el operativo. Abbott le explica que si Jane va a Beirut, necesitará un compañero de confianza. Lisbon no parece convencida. Le recuerda que ella misma arrestó a Erika Flynn años atrás y no le entusiasma la idea de ayudarla a conseguir la inmunidad. Abbott admite que no es un intercambio agradable, pero insiste en que el riesgo vale la pena. También le asegura que, si tiene problemas con la decisión, podrán discutirlo después. Poco más tarde se trasladan al despacho de Abbott para conectarse por videollamada con Erika, quien ya se encuentra en Beirut. Erika explica que Nemec trabaja mediante consejeros humanos, personas obligadas a memorizar largas secuencias numéricas sin escribir absolutamente nada. Según ella, no conoce a nadie con mejor memoria que Patrick Jane. Cass añade que el antiguo mensajero de Nemec murió en un accidente y ahora necesitan un reemplazo. El comprador de los chips debe recibir un código específico indicando dónde recogerlos, y el plan consiste en infiltrar a Patrick Jane como el nuevo correo humano. Una vez obtenga la secuencia, la CIA podrá descifrarla, localizar los chips y capturar a Nemec. Jane acepta participar. Erika se muestra encantada con la idea y admite que no puede esperar para volver a trabajar junto a él. Lisbon, al darse cuenta de que Jane quedará solo en Beirut con Erika Flynn, cambia de opinión inmediatamente y decide acompañarlo. Abbott pregunta si todos están de acuerdo, y Jane responde que sí, aunque cuando el resto abandona la sala, su expresión cambia por completo. La sola idea de que Lisbon tenga que convivir con Erika lo incomoda más de lo que está dispuesto a admitir. Beirut lo recibe con una imagen cálida y luminosa. Jane y Lisbon bajan del taxi frente al hotel mientras contemplan la ciudad. Jane entrega el equipaje al Botones y comenta casualmente que ahí prepara un excelente helado de azahar, y Jane promete llevarla más tarde. Sin embargo, al entrar en la habitación descubren que Erika ya los está esperando. Los tres se sientan a conversar. Jane acepta una taza de té, mientras Lisbon rechaza cualquier gesto de cordialidad y mantiene el diálogo estrictamente profesional. Quiere saber cómo conoció Erika a Jan Nemec.
Erika explica que tuvo problemas económicos en Sao Paulo, Brasil, y que Nemec apareció en el momento perfecto para ayudarla. Jane comenta que ella nació para vivir así, siempre huyendo y sobreviviendo, y Erika responde con una sonrisa coqueta, diciendo que él siempre sabe cómo halagarla. Lisbon observa la escena con evidente incomodidad, mientras Erika continúa relatando que Nemec parecía encantador, atento y generoso. Viajaron juntos, y según ella, nunca sospechó realmente a qué se dedicaba. Pensaba que solo era un empresario discreto. Lisbon apenas puede ocultar su escepticismo y le deja claro que le cuesta creer esa versión. Erika insiste en que Nemec siempre fue extremadamente reservado y asegura sentirse horrorizada por los crímenes en los que se le acusa. Lisbon desliza entonces que quizás precisamente por eso quiere entregarlo. Erika niega esa idea y admite que en realidad lo único que desea es regresar a Estados Unidos. Jane comenta que probablemente extraña su hogar. Erika le pregunta si tan difícil es creerlo y luego dirige la conversación hacia él, preguntándole si alguna vez estuvo lejos de algo que deseaba recuperar más que nada en el mundo. Jane guarda silencio unos segundos antes de responder que sí, que hubo alguien así. Mientras lo dice, mira directamente a Lisbon. No tiene que dar más detalles. La mirada basta para dejar claro que pensó en ella durante todo el tiempo que estuvieron separados y que haría cualquier cosa por recuperarla. Finalmente, Erika propone ir a ver a Nemec, aunque deja claro que solo Jane puede acompañarla. Poco después abandona el hotel junto a Erika, dejando a Lisbon sola en la habitación. Mientras atraviesan el lobby del hotel, Erika percibe rápidamente la verdadera naturaleza de la relación entre Jane y Lisbon. Observa la forma en la que Lisbon lo mira y comenta que es evidente que entre ellos existe algo mucho más profundo que una simple relación profesional. Jane no intenta negarlo, admite que tiene razón. Erika asegura sentirse feliz por ambos, aunque especialmente por él, porque después de todo lo que perdió necesitaba volver a encontrar amor en su vida. Jane evita profundizar en el tema, y en cambio le pregunta qué otra razón tiene para ayudar realmente a la CIA. Erika se ríe con naturalidad y responde que sospechar de ella siempre fue una de las cosas que más le gustaron de él. Al detenerse en medio del vestíbulo, Erika señala discretamente a dos hombres situados detrás de ellos y le informa a Jane que serán quienes lo lleven hasta Nemec. Jane se mantiene alerta, consciente de que podría tratarse de una trampa, pero finalmente se despide de ella y sube al vehículo con los desconocidos. El trayecto avanza por las estrechas calles de Beirut hasta llegar a la residencia de Nemec. Apenas entra, los hombres lo obligan a ir al baño y lo fuerzan a arrodillarse frente a una bañera llena de agua. Jane intenta mantener la calma y admite con ironía que si el objetivo era asustarlo, estaba funcionando bastante bien. Uno de los hombres le ordena escuchar atentamente y comienza a recitar una secuencia de palabras aparentemente inconexas. Inmediatamente después hunden la cabeza de Jane bajo el agua. Jane forcejea desesperadamente hasta que lo sacan otra vez a la superficie. Sin darle tiempo a recuperarse, continúan con otra tanda de palabras. Vuelven a sumergirlo. El proceso se repite una tercera vez con una nueva lista. Esta vez lo mantienen bajo el agua durante mucho más tiempo, obligándolo a luchar por aire mientras pierde completamente el control de la situación. Finalmente lo sacan y lo conducen hasta la sala principal, donde Nemec lo espera sentado tranquilamente en un sofá mientras lee el periódico. Nemec se disculpa por la brutalidad de la prueba, explicando que solo quería comprobar sus capacidades. Luego le pide que repita todas las palabras en orden. Jane, empapado y agotado, exige primero una toalla. Mientras se seca, recita cada palabra perfectamente sin cometer ni un solo error. Nemec queda impresionado y comenta que Erika tenía razón sobre su memoria. Jane le responde que no es más que un truco mental, aunque Nemec parece todavía más intrigado. Después lo invita a sentarse y a tomar una copa. Jane rechaza el alcohol y prefiere ir directo al negocio. Nemec le explica que necesitan a alguien capaz de transportar un mensaje extremadamente delicado, 81 números completamente inconexos que deberá memorizar exactamente en el orden correcto, sin escribirlos y sin equivocarse jamás. Jane pregunta cuál es el significado de esos números, pero Nemec sonríe y responde que precisamente esa es la idea, el mensajero no debe saber nada. Entonces comienzan a negociar el pago.
Jane exige más plata del que Nemec está dispuesto a ofrecer y la conversación se vuelve tensa hasta que Jane amenaza con marcharse y decirle que busque a otra persona. Nemec cambia de tono y menciona que Erika Flynn le contó varias cosas sobre él, que era actor, que trabajó con la policía y que incluso había matado personas. Jane confirma parcialmente todo eso y le dice que puede buscarlo en internet si quiere. Nemec admite que ya lo hizo. Cuando parece que finalmente confía en él, Nemec formula la única pregunta que realmente le importa. Hace una seña a sus hombres y estos llevan hasta la sala a Lisbon. Jane se queda paralizado al verla ahí. Nemec quiere saber quién es y por qué viaja con él. Lisbon intenta mantener la compostura mientras pregunta por qué Jane está completamente mojado. Él responde que solo fue una pequeña broma de Nemec. Entonces la presenta oficialmente como su novia, Teresa Lisbon, explicando que ambos viajan juntos. Nemec dirige toda su atención hacia ella y pregunta qué hace en Beirut. Lisbon responde que simplemente acompañó a Jane porque creyó que sería una buena idea. Uno de los matones revisa el contenido de su teléfono, mientras Jane insiste en que Lisbon no tiene nada que ver con el trabajo y pide que la dejen regresar al hotel. Lisbon, intentando sostener la mentira, asegura que puede responder cualquier pregunta que le hagan. Nemec entonces menciona que existe una agente del FBI llamada Teresa Lisbon en la base de datos oficial. En ese mismo instante, Willy detecta desde Estados Unidos que alguien está accediendo al sistema y modifica rápidamente el perfil de Lisbon, reemplazando su fotografía por la de otra mujer. Nemec revisa nuevamente la información y al ver la imagen alterada, concluye que todo fue un malentendido. Incluso se disculpa con ella. Jane aprovecha inmediatamente la oportunidad, se pone de pie y anuncia que ambos van a regresar al hotel. Poco después abandonan la casa de Nemec. Ya dentro del taxi, Lisbon sigue claramente afectada por la situación. Cuando regresan al hotel, Lisbon habla por teléfono con Abbott mientras entran en la habitación. Abbott le explica que Willy fue quien creó el perfil falso para salvarlos, y Lisbon admite que le debe una enorme. Abbott pregunta si lograron avanzar con Nemec, y ella responde que al menos consiguieron llamar su atención, aunque todavía no saben cuánto confía realmente en Jane. En ese momento, cuando alguien toca la puerta, de otro lado aparece Erika Flynn. Lo primero que hace no es preguntarle a Lisbon si está bien, sino dirigirse directamente a Jane para comprobar que salió ileso. Lisbon no tarda en acusarla de haberla entregado deliberadamente frente a Nemec. Erika admite que lo hizo, aunque asegura que era necesario para ganarse su confianza. Jane coincide con ella y explica que la maniobra funcionó. Erika entonces revela que Nemec está esperando a Jane en el lobby y quiere verlo inmediatamente. Después, con total naturalidad, pregunta si puede quedarse acompañando a Lisbon mientras él baja a reunirse con Nemec. La propuesta toma completamente por sorpresa a Jane, pero Lisbon termina aceptando. Jane abandona la habitación dejando solas a las dos mujeres, algo que claramente ninguna disfruta demasiado. En el lobby, Nemec le comunica a Jane que acepta pagarle 20.000 euros, aunque el trabajo debe hacerse esa misma noche. Le entrega 5.000 por adelantado y promete el resto cuando regrese. Luego, le explica el destino del viaje, Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Le muestra rápidamente el número de teléfono que deberá llamar y le indica exactamente qué frase debe utilizar cuando un hombre llamado John Paul responda. Jane debe decirle que papá le manda saludos, y cuando el otro conteste lo extraño, significará que todo está en orden. Después recibirá una dirección, entregará el mensaje y el trabajo habrá terminado. Finalmente, Nemec saca la secuencia de 81 números y se la entrega para que la memorice, leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Jane pide unos minutos para concentrarse. Mientras lo observa memorizar la secuencia, Nemec aprovecha para preguntarle con una sonrisa burlona si alguna vez estuvo con Erika. Jane, incómodo, responde que está trabajando. Nemec simplemente se ríe. Mientras tanto, en la habitación del hotel, le dice que cree que es maravilloso que ella y Jane estén juntos y comenta que Jane necesitaba volver a amar a alguien después de la muerte de su esposa. Lisbon se pone inmediatamente a la defensiva y pregunta si él le habló de su relación. Erika responde que no hace falta, puede reconocer perfectamente a una pareja reciente.
Luego, menciona que percibe cierta tensión entre ambos y asegura que no quiere convertirse en un problema. Incluso le dice a Lisbon que no tiene motivo para preocuparse. Lisbon le pregunta por qué tendría que hacerlo y casi accidentalmente Erika deja escapar que años atrás quizá ocurrió algo entre ella y Jane. En cuanto pronuncia esas palabras, comprende que habló de más. Intenta retractarse y le pide que lo olvide, pero ya es demasiado tarde. La expresión de Lisbon cambia por completo. Esa misma noche, Jane permanece tumbado sobre la cama del hotel mientras repite de memoria la secuencia de números a Abbott y al resto del equipo a través de teléfono. Todos quedan impresionados por la precisión con la que recuerda cada cifra, y aún así le preguntan varias veces si está completamente seguro de no haberse equivocado. Jane confirma que la secuencia es correcta y cuelga. Del otro lado, Cho y Abbott analizan rápidamente la situación y llegan a la conclusión de que John Paul no conoce personalmente a Jane, por lo que podrían adelantarse y preparar ellos mismos el encuentro en Estados Unidos. Abbott aprueba ese plan sin dudarlo. Cho realiza la llamada usando la frase clave y organiza la reunión para 5 horas más tarde en un pequeño roadhouse. De inmediato ordenan preparar el jet rumbo a Atlanta. Vega observa toda la operación desde un costado, intentando disimular su interés, mientras Willy trabaja concentrado frente a las pantallas. Cuando finalmente se acerca a Cho para ofrecer ayuda, le miente diciendo que Abbott autorizó su participación en el operativo. Mientras tanto, en Beirut, Lisbon sale del baño envuelta en una bata después de ducharse. Se aplica crema en las manos mientras atraviesa lentamente la habitación y Jane lo observa en silencio, notando inmediatamente que algo sigue molestándola. Horas después, el equipo del FBI rodea discretamente el Roadhouse en Atlanta. Vega vigila el exterior desde el coche, mientras Cho y los demás esperan dentro del local. Finalmente, John Paul aparece y comienza a acercarse hacia Cho, pero algo en el ambiente lo alerta al notar la presencia de un agente armado. Cho le ordena a todos mantener la calma, aunque John Paul reacciona de inmediato, atraviesa una ventana de cristal para escapar y comienza a disparar mientras huye. Vega arranca el coche apenas lo ve subir al suyo e intenta bloquearle la salida. John Paul abre fuego contra ella desde el vehículo y las balas atraviesan el cristal por centímetros. Antes de que pueda escapar, Cho responde disparando y termina matándolo en plena huida, eliminando también cualquier información adicional que pudiera haber proporcionado. En Beirut, ajenos todavía al desenlace en Atlanta, Jane y Lisbon salen a cenar. Durante toda la velada, Jane percibe claramente que ella sigue distante. Al principio, Lisbon insiste en que no pasa nada, pero finalmente termina preguntándole directamente qué ocurrió realmente entre él y Erika Flynn años atrás. Jane entiende inmediatamente de dónde viene la pregunta y le responde con honestidad. Le cuenta que una vez se besaron en la habitación de un hotel hace mucho tiempo. Intenta restarle importancia diciendo que no significó nada, pero Lisbon lo interrumpe enseguida, molesta porque él trata de minimizarlo. Jane reconoce que tiene razón y se disculpa. Lisbon quiere saber por qué nunca se lo contó antes, y él admite que temía que algo tan antiguo terminara interponiéndose entre ellos. Ella responde que habría preferido enterarse por él y no por Erika, aunque intenta dejar claro que no piensa convertirlo en una discusión mayor. Aún así, necesita saber si hubo más mujeres. Jane responde que no. Lisbon menciona entonces a Lorelei, insinuando que siempre sospechó que entre ellos ocurrió algo. Jane vacila por un instante antes de responder que le contará toda la verdad sobre Lorelei si ella le habla de Mashburn. Lisbon evita seguir con el tema, refugiándose detrás del menú y declarando la conversación terminada. Jane cambia el rumbo preguntándole si quiere té, pero en ese momento suena el teléfono. Es Abbott. Abbott les informa que lograron descifrar el código y que ahora necesitan localizar físicamente los chips dentro de la casa de Nemec. Jane asegura que cree saber dónde están escondidos y corta la llamada. Acto seguido, pese al evidente disgusto de Lisbon, llama a Erika para pedirle ayuda. Más tarde, Erika y Jane se infiltran silenciosamente en la residencia de Nemec, mientras ella vigila los monitores de seguridad. Jane revisa cuidadosamente la biblioteca hasta encontrar el libro específico que sospecha que contiene la clave definitiva del código.
Justo cuando está a punto de sacarlo del estante, Erika detecta en las cámaras que Nemec acaba de regresar a casa. Ambos se esconden rápidamente detrás de la puerta mientras escuchan a Nemec moverse por la vivienda. El peligro aumenta cuando él entra al baño, pero aprovechan ese momento para escapar sin ser vistos. Corren por el callejón trasero hasta ponerse a salvo y todavía agitada por la adrenalina, Erika abraza a Jane mientras lamenta que no haya podido recuperar el libro. Entonces Jane sonríe y levanta el ejemplar que logró esconder bajo su ropa, revelando que sí consiguió llevárselo. En Estados Unidos, Willy analiza inmediatamente el contenido y descubre que el libro sirve como clave para interpretar la secuencia numérica. Le asegura a Abbott que podrán descifrar todo en cuestión de minutos. Poco después, Cho y el equipo táctico irrumpen en el lugar donde creen que están escondidos los chips, pero encuentran el apartamento completamente vacío. Sin embargo, Cho nota algo extraño. Una de las persianas no está completamente cerrada. Se acerca con cautela y encuentra los chips ocultos dentro del mecanismo de la cortina. Cass recibe el hallazgo con alivio inmediato. Abbott llama enseguida a Lisbon para informarle que encontraron los dispositivos, y ella responde que Nemec está siendo arrestado en ese mismo momento. Lisbon entra en la casa y presencia la captura de Nemec, pero lo que realmente llama su atención es ver a Jane demasiado cerca de Erika. La tensión acumulada durante todo el episodio finalmente explota, y ambos terminan discutiendo frente a ella. Lisbon, frustrada, se marcha del lugar. Jane se queda solo con Erika y uno de los agentes encargado de custodiarla, pero rápidamente comprende que ella jamás tuvo la intención de entregarse realmente. La enfrenta directamente y le dice que sabe que esconde otro plan. Erika entonces activa un compartimiento secreto oculto en la biblioteca donde guardaba el dinero robado a Nemec, confirmando que pensaba huir con él. Aún así, admite que no recurrió a Jane únicamente por el dinero. También lo hizo porque lo extrañaba. Erika asegura que la relación entre él y Lisbon no va a durar porque ambos se sienten atraídos por las razones equivocadas. Según ella, Jane necesita a alguien igual a él, una auténtica alma gemela. Jane le pregunta y se refiere a ella, y Erika Flynn responde acercándose lentamente, dejándole claro que sí. Pero Jane la detiene de inmediato, le dice que ama a Lisbon y le recuerda que irá a prisión. Erika responde sacando un taser oculto y electrocutándolo antes de intentar escapar con el dinero. Sin embargo, apenas sale, se encuentra cara a cara con Lisbon, que ya la espera apuntándole con un arma. Lisbon le ordena arrodillarse y Erika, finalmente acorralada, obedece. Lisbon corre enseguida hacia Jane para comprobar si está bien. Él, todavía aturdido por la descarga, consigue bromear diciendo que solo necesita caminar un poco para recuperarse. Más tarde, Willy y Vega observan el video del arresto de Erika cuando Cho se acerca para hablar seriamente con Vega. Le reconoce que hizo un buen trabajo durante la operación, pero también le recuerda que le mintió para participar. Cho le deja claro que necesita compañeros en quienes pueda confiar plenamente y como consecuencia le prohíbe salir al campo con él durante el tiempo. Vega intenta mantenerse firme, aunque la decepción es evidente. Después de que Cho se marcha, Willy le pregunta si está bien, pero ella simplemente se aleja sin responder. La historia termina de vuelta en Beirut. Jane lleva a Lisbon hasta la azotea del hotel, donde prepara una pequeña mesa con 2 sillas y finalmente cumple la promesa que le hizo al llegar: compartir con ella el famoso helado del lugar. Ambos comienzan a comer mientras el ambiente entre ellos vuelve lentamente a relajarse. De repente, unos fuegos artificiales iluminan el cielo de la ciudad y el estruendo sobresalta a Lisbon. Los dos se acercan al borde del edificio para contemplarlos mejor. Ella prueba otra cucharada y comenta con total sinceridad que en realidad está solo aceptable. Jane solamente se ríe, y con esto cerramos así el episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie entera. Así que te invito a que entres al canal y encuentres la lista de reproducción con todos los capítulos ordenados. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.